Buenos días, nuevamente. Gracias a Dios por otro día más de vida. Es un día muy hermoso. Y bueno, pues espero que todos estén muy bien. Ya casi llegamos a otro lado de la pandemia. Bueno, al menos es lo que se cree. Y veo mucha gente que ya sale como si nada hubiera pasado o no estuviera pasando. Pero cualquiera que sea el caso, pues vamos a concentrarnos hoy en la palabra de Dios. Y vamos a empezar con una oración. Te damos gracias, Padre bendito, por este día que tú nos has concedido. Y te damos las gracias porque por tu amor tenemos vida. Tenemos lo que necesitamos. Te rogamos, Señor, por aquellos que pues tienen la necesidad, que tú de alguna forma proveas para lo que ellos requieren, Señor. Gracias por tus provisiones. Gracias por tu amor. Hoy veremos un texto, Señor, que habla de permanecer fieles a ti, Señor, de no abandonarte. Te rogamos, Señor, que nos permitas y me permitas, Señor, hablar en tu nombre y hablar lo que está en tu palabra, para que el que la escuche la reciba y la retenga, Señor, sabiendo que tú estás ahí por él, por ella, viendo por sus necesidades, Señor. Te damos las gracias y bendícenos en tu palabra. En el nombre de Cristo, amén. Bueno, es un texto que quizá ya lo has leído, pero es un recordatorio nuevamente para todos nosotros. ¿Alguna vez te has sentido con esa necesidad de ya claudicar? De decir, ¿sabes qué? La religión es para mí. Quisiera hacer lo que yo quiero, sin que nadie me diga nada. Y si no, pues bueno, no sé cuál sea la actitud que tengas el día de hoy. Pero si está fuera tu actitud del día de hoy, que te sientes ya que es necesario que hacer las cosas a tu manera, pues vamos a ver lo que el texto nos dice en Hebreos 10, 26 al 31. Lo que la palabra de Dios nos enseña el día de hoy, nos ha estado enseñando a través de estos tiempos difíciles. Dice en Hebreos 11, versículo 26, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente o sin misericordia. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La horrenda cosa no es peor que el virus, ¿verdad? Peor que una película de terror. Disculpa. Es caer en manos del Dios vivo. Nota eso, Dios vivo. No es alguna vez lo he escuchado, no sé si tú lo has escuchado. Algunas personas dicen que Dios no existe. Piensan que es imaginario, que todo el mundo necesita tener algo en que creer. Y bueno, es absurdo, aunque les parece lógico, pero es más bien una reacción, ¿verdad? Porque en su interior saben que Dios existe y no quieren sujetarse a Dios, o no queremos sujetarnos a Dios, porque aún a nosotros como creyentes, ya habiendo recibido lo que dice el texto aquí, aún después de haber recibido el conocimiento de la verdad, pues simplemente decimos, no es para mí, y abandonamos el barco. Y ese no es el caso que deberíamos, no es la actitud que debemos de tener si en verdad hemos recibido eso. Porque eso es algo a considerar. El hecho de abandonar a Dios trae consecuencias graves. Y vamos a ver lo que el texto nos dice. Vamos a empezar con la palabra con la que inicia este verso en el versículo 26. Inicia con un porqué. Entonces nos está dando una explicación de lo que ha estado viniendo diciendo en el contexto anterior. Y bueno, pues así un repaso rápido.
de lo que él está hablando es esto. En su carta, el autor de los Hebreos nos está demostrando que el Hijo de Dios es superior a todos los ángeles y a todos los profetas. Ustedes recordarán, si han leído el libro de los Hebreos, muchos de las persecuciones ya habían casi iniciado. Había presión en el pueblo de Dios por el judaísmo mismo. Entonces la presión era bastante fuerte. Y a veces nos encontramos en esa misma situación. Cuando hay presión, cuando hay tentación, queremos decir, ¿sabes qué? Ahí te ves. La vida que yo llevaba antes era más fácil, más divertida. Y en este caso, el autor está tratando de recordarle a sus oyentes, a sus lectores, quién es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Es superior a los profetas, a quienes los judíos mismos escuchaban, leían. Jesucristo es superior. Esos profetas precisamente anunciaban a Cristo. El Hijo es superior a todos los ángeles, en su persona y en su obra. Ellos son los que sirven precisamente a Cristo. Entonces, es un recordatorio para todos ellos, para todos nosotros también. El autor hace advertencias contra rechazar a Dios, como lo hicieron los israelitas bajo la dirección de Israel, de Moisés. Esto está en Números 16. Demuestra que la autoridad de Cristo es superior a la autoridad de todo ángel, en todo sentido. Demuestra que el Hijo es superior a Moisés mismo, a quienes los judíos querían seguir escuchando. Nuevamente advierte en el 3, 17, del 7 al 19, nos dice que es un peligro grave apartarse del Dios vivo. Nos sigue recordando que el Hijo es superior a Josué, quien tomó el lugar de Moisés. Nos recuerda también que el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio de Aarón. Hace un llamado, nos hace una invitación a la madurez, a seguir en pos de aquel pleno discernimiento de la voluntad de Dios. Expone también los peligros de volver a su antigua religión, a su antigua forma de vida, al judaísmo. En este caso, para ti, para mí, a tu vida anterior. El sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio de Melquisedec, porque es perpetuo. Establece también la superioridad del nuevo pacto, que es en Cristo, en comparación con el antiguo pacto. El nuevo pacto está basado en el sacrificio mismo de Cristo. Entonces continúa diciendo y advirtiendo que lo terrible que es abandonar a Dios para regresar a tu forma antigua de vida. Entonces esto es con lo que continúa en el texto. ¿Por qué? ¿Verdad? Es un recordatorio, una explicación de lo que está diciendo anteriormente. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. La palabra conocimiento es la palabra griega ginosko, espero pronunciarla propiamente. Dice, frecuentemente indica una relación entre la persona con lo que está conociendo y el objeto del conocido. Es entre nosotros y Dios. Y en este respecto, lo que es conocido es de gran valor, en este caso el Señor Jesucristo, para la persona que le está conociendo, nosotros. En el caso del pueblo de Israel, en el caso de la iglesia, en el caso personal tuyo, mío. Entonces, es de gran valor. Lo que implica el rechazo de este objeto de gran valor tiene consecuencias graves, porque no es cualquier cosa. Si esa es tu actitud, si esa es mi actitud el día de hoy, que dices, ya, hasta aquí llegué, ya no puedo seguir más adelante, por las presiones, por los placeres, ¿verdad? Porque ese es otro de los asuntos que nos mueve a abandonar a Dios, es placeres, es dinero, y hay muchas otras razones por las que podemos dejar a Dios. Ya no queda más sacrificio por los pecados, dice el texto. Si tú decides hoy abandonar a Dios, que es una de las cosas que Dios no tolera, te iba a decir muy poquito, pero de hecho no tolera, y lo vemos en número 16, un ejemplo de ello.
pues ya no queda más sacrificio, ya no queda nada más que hacer por ti, ya no queda nada que hacer, pues ya Dios lo dio todo. Lo mejor que Él tiene, lo dio. Y el hecho de rechazarlo, pues nos deja por nuestra cuenta. Entonces, es tu decisión, es mi decisión, y lo que está diciendo el autor, por favor no lo hagas, considéralo. Regresa, mantente firme, sé fiel hasta el final, porque ya no quedan más sacrificio por los pecados. Jesús dijo, ¿verdad? Esto es un recordatorio para todos nosotros. Jesús dijo cuando Él fue crucificado que consumado era, en Juan 19:30. Entonces, el verbo comunica la idea de que la tarea asignada ha sido completada. La palabra consumar. Esta frase se encuentra en papiros de aquella época que se utilizaban como recibo de los impuestos para indicar que se había hecho un pago total de la deuda. Entonces el Señor Jesucristo está diciendo, ya está pagado, ya está consumado, ya no hay nada que tú puedas hacer para salvarte. Pero, ojo, ya no hay más sacrificio. Si tú quieres seguir endeudándote con Dios, porque quieres seguir, tienes tus razones para decir, ¿sabes qué? Es aburrido, ¿verdad? En este tiempo de crisis, el escuchar a la persona que está en este video, pues no me interesa. Bueno, si no quieres ver este video, está bien, es tu derecho. Pero seguramente tendrás otros maestros que te gusta más, y mucho ojo con eso también. Porque si eso es lo que estás buscando, alguien que te satisfaga lo que tú quieres escuchar, estás en un problema. Porque por lo regular no nos gusta ser corregidos. Y no es que yo sea mejor que tú, ni yo te esté corrigiendo, sino que la palabra nos corrige a ti y a mí. Pero por lo regular esa es otra razón por la que nosotros decidimos abandonar a Dios. No nos gustan las correcciones, nos gusta que nos hablen al oído, ¿verdad? Todo va a estar bien, vas a tener mucho dinero, no te preocupes por el futuro. Dios promete paz, Dios promete salud y todas esas cosas que de hecho Dios no promete. Si Él quiere te lo da, si no quiere, porque te está templando, te está probando, como lo hizo con los israelitas, para saber si amaban a Dios, ¿verdad? También Él nos va a seguir, Él nos va a probar. Él te va a dar una tarea, Él te va a asignar lo que Él quiera asignarte, ¿verdad? Y te va a dar lo que Él quiera darte. Y aún lo que no quiera darte por tu beneficio, no lo vas a tener. Entonces, el Señor Jesucristo nuevamente nos dice, consumado es, y no hay nada más que tú y yo podamos hacer. Entonces no hay más sacrificios. Entonces imagínate el pueblo judío tratando de regresar, personas que querían regresarse al judaísmo para seguir sacrificando. No tenía sentido. Dice, ok, si quieres hazlo, pero ojo, porque eso es duda, eso es que has recibido el conocimiento de la verdad y tú voluntariamente estás decidiendo hacerlo a tu manera. Satisfacer tu deseo de religión, esa culpa que quizá te mueva a ser religioso, pero no estás sirviendo a Dios, estás abandonándolo. Entonces, no importa cuántos más sacrificios se puedan ofrecer, el Señor mismo dijo, está completa la deuda, ya no puedes hacer tú nada por ello. Es inútil vivir religiosamente, pero estás alejado de Dios, estás engañándote. Veamos las consecuencias de abandonar a Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 27 que ya no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. He escuchado a personas negar este asunto. Dicen, no, Dios es bueno, Dios es amor, eso no puedo creer en un Dios que haga esto. Bueno, no es que Dios lo esté haciendo o lo esté deseando, sino que tú eres un transgresor, yo soy un transgresor, y Dios no va a dejar eso sin juicio. Déjame ver dónde puse esta nota. Creo que es en Números. En fin. Dios nos dice que a pesar, ¿verdad?, de que Él es un Dios misericordioso, es un Dios que se tarda en airarse,
Dios no va a tomar por inocente al que es culpable. Entonces, sí, podemos tener un mal concepto de Dios pensando, pues Dios es amor y Dios no va a juzgar. Pues no es lo que dice su palabra, es de hecho lo que dice su palabra. Dios va a juzgar. Es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. De lo peor que te puedes imaginar es caer en manos de Dios vivo. Aún Satanás le teme, ¿verdad? Pero no entiendo por qué insiste todavía en seguir tratando de destronar a Dios y de destrozar todo lo que Dios hace. Creo que es más, vive más con esa amargura, ese odio hacia Dios, hacia ti. Y va a querer que tú tropieces, va a querer zarandearte como quiso hacerlo con Job, lo hizo con Pedro y seguramente lo ha hecho con muchos otros. Sabemos eso. Las consecuencias son una horrenda expectación de juicio. Pues no puedes esperar nada bueno de ese juicio. Es horrenda, terrible, es de dolor y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esto lo ves en Isaías 26:11 y también Sofonías 1:18. Por ejemplo, un ejemplo muy palpable es el castigo por esa incredulidad que los israelitas tuvieron, esa desobediencia. En Deuteronomio 17:2, vamos a Deuteronomio 17:2. Sería muy bueno que en tu tiempo libre leyeras este pasaje, todo este libro de Deuteronomio o Números 17:2 nos dice: cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol, a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciera de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiera hecho esta maldad, sea hombre o sea mujer, y los apedrearás, y así morirán. Eso es la forma en que se trataba lo que conocemos como la apostasía. Entonces, el apostatar es abandonar a Dios. Eso es algo que la palabra de Dios enseña que sucederá en los postreros tiempos. Segunda de Timoteo 3. Y ahí vemos que en estos días habrá hombres, le dice Pablo a Timoteo, que habrá hombres amadores de sí mismos, ¿verdad? Permíteme un momento. Segunda de Timoteo 3 nos dice: también debes saber esto, Pablo hablando de Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Entonces, procuremos no claudicar. El autor de Hebreos nos está diciendo eso. No regreses a tu vida pasada. Tienes que mantenerte firme hasta el final, porque hay una horrenda expectación de juicio, hay hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, según Isaías 26:11.
Vemos cómo Dios trataba el abandonarle a él. Eso era irremisible. Se trataba con la muerte. El hecho de que tú y yo vivimos en un periodo de gracia no nos da la libertad para hacer lo que realmente queramos hacer, como si nada fuera a pasar. Entonces gozamos de esta gracia y la transformamos en libertinaje. Y bueno, nos olvidamos de con quién estamos trabajando, a quién estamos sirviendo o a quién murió por nosotros. Pensamos que Dios no existe porque vivimos en su paciencia y hacemos lo que nuestro deseo nos incita a hacer. Hay 3 asuntos que debemos considerar. ¿Cuánto mayor castigo pensáis, dice el autor, que merece el que pisotee al Hijo de Dios? Entonces, pensar que el Hijo de Dios es poca cosa tiene consecuencias graves. Y eso lo reflejas en tu forma de vida. Puedes decirle gracias a Dios con tus palabras, pero tu vida va a reflejar si de verdad estás agradecido o agradecida. La segunda asunto a considerar es que tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado o en la cual fue santificado. Entonces, no solo menospreciar al Hijo de Dios, sino que decir su sacrificio, quizá lo dices, quizá no lo dices, tu vida es la que refleja esa actitud. La consideras inmunda, dices, pues, no, eso es absolutamente un absurdo, o no fue para mí, no me ha alcanzado. Tú sabes quién eres tú y sabes lo que hay en tu corazón, sabes lo que hay en tu mente, y tú sabes si realmente aprecias o apreciamos este sacrificio. Se nos olvida fácilmente porque no lo vimos, no estuvimos ahí, pero por eso está aquí la palabra de Dios, para recordarnos ese asunto. El sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por ti, que hizo por mí. Con esa sangre tú y yo fuimos santificados precisamente por eso, porque estamos rechazando entonces ese sacrificio. Consideramos que no tiene ningún sentido, o que quizá le damos más valor a otras cosas que a la sangre del Señor Jesucristo, el sacrificio, el que haya puesto su propia carne para que tú y yo no tuviéramos que llegar al punto en el que, según el texto, hay una horrenda expectación de juicio, para que no tuviéramos que llegar ahí. Entonces, el tomarla por inmunda es como vomitar, me da asco, ¿verdad? Pero el tercer aspecto también es hacer afrenta al Espíritu de gracia. Gracia, el Espíritu de gracia. Entonces usamos esa gracia para pecar, para abandonar a Dios, para hacer lo que se nos antoja. Seguimos bebiendo, seguimos fumando, seguimos haciendo lo que queríamos hacer antes. Vamos a la iglesia porque tengo que, o porque así me enseñaron, porque es tradición, porque aquí no hay una iglesia católica en los Estados Unidos a la que yo pueda seguir asistiendo como lo hacía en México, o de la parte de donde vengas o donde estés. Dios dice, no te hagas ídolos, y nosotros nos hacemos ídolos porque es parte de mi cultura y hacemos lo que se nos hincha la gana. Entonces, no estamos atendiendo debidamente a lo que dice la palabra de Dios. El que pisoteara al Hijo de Dios, que tenga por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Esto conlleva un gran juicio, porque es el mejor regalo que Dios te puede dar, la salvación, la cual Él perfeccionó, la cual Él hizo completa. La hizo por ti, en tu lugar, en mi lugar, y menospreciar este regalo solamente lleva a un juicio eterno. Entonces, ¿qué nos mueve a actuar de esta manera como para abandonar a Dios? Repasemos. Lucas 8, del 11 al 15 nos dice, vamos a leerlo. Te recuerdo, es la parábola del sembrador. Lucas 8. Nos dice, esta es pues la parábola del sembrador. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven.
Entonces tú y yo hemos sido provistos de la palabra de Dios. De ahí empieza, si la palabra de Dios no hace un efecto severo en esos cambios en nuestros corazones, pues solamente demuestra que estamos menospreciando al Hijo de Dios. Entonces de ahí puedes ver quién eres. Entonces viene el diablo y arrebata, ¿verdad? El hecho de que Dios haya puesto en tu corazón su palabra. Viene Satanás y la arrebata, la quita de ahí. Entonces no crees, y porque no crees no puedes ser salvo. Los de sobre la piedra, recordarás, son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero esos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Estás en tiempo de prueba, estás en un periodo en que estás siendo probado, no te apartes, es lo que dice el texto en Hebreos. La semilla que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes, las riquezas, los placeres de la vida, y por lo tanto no llevan fruto. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás haciendo esos cambios? ¿Ves esos cambios? No dice que seamos impecables, que no caigamos, que no tropecemos, pero ese es tu estilo de vida. Mas la que cayó en buena tierra, esos son los que con corazón bueno y recto, no por sí mismos, sino honestamente, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Poco a poquito van dando fruto, poco a poquito vas creciendo y vas haciendo lo que Dios te pide que hagas cada vez mejor y mejor y mejor. Con tu confianza va creciendo, tu perseverancia sigue ahí. Pues no piensas abandonar a Dios, y aunque lo pensaras, no eres de los que se echan para atrás. Esto es lo que la parábola del sembrador nos dice. Las razones por las que nosotros abandonamos a Dios es por presión, ¿verdad? En momentos de prueba decidimos, hasta aquí llegué, esto no es para mí. O los afanes. ¿Cuál es tu afán? ¿Qué es lo que quieres que te impide permanecer con Cristo? Los placeres. ¿Cuál es el placer que más te seduce? ¿Aquello que más te seduce te aparta de Dios? ¿O son las riquezas? Quieres tener y para tener necesitas trabajar 24/7. Y al trabajar 24/7 pues no hay tiempo para Dios. Y eso te va apartando poco a poquito de Dios. Entonces, eso es algunas de las razones que nos impulsan a abandonar a Dios. Por eso es más importante la fidelidad que el beneficio personal, que la vida propia. Y cuando somos puestos a prueba, es cuando probablemente nos sentimos débiles, pensamos que no vamos a vencer, que vamos a claudicar. Pero si eres de Cristo, si has recibido ese conocimiento verdadero, el autor nos invita a permanecer fiel no importa qué pase. Por lo tanto, como en nuestra propia fuerza no podemos permanecer, dependamos en oración de nuestro Señor Padre con el poder de su Espíritu para poder vencernos a nosotros mismos, para vencer el mundo, para vencer a Satanás. No olvidemos entonces quién es el juez. En estos días no confiamos en nadie, no confiamos en jueces, ¿verdad? Porque le puedes dar una mordida, les das un pago y algunos los puedes comprar para tu beneficio, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, como vemos toda esta corrupción en el mundo, como que destruye nuestra confianza en el sistema judicial. Pero el juez que vamos a enfrentar en el futuro, ya sea que hoy padezca, que mueras, o más adelante en tu vida, todos hemos de morir, a menos que el Señor aparezca el día de hoy. No olvidemos quién es el juez. Con frecuencia esto es algo que olvidamos continuamente, que Dios es el juez. De hecho, es Jesucristo el juez. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza. En Deuteronomio 32, del 35 al 36 nos dice: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Entonces Dios no considera esto un pequeño tropezón cuando abandonas a Dios. Que
que es muy paciente. Gracias a Dios es paciente. Gracias, Señor, por tu infinita paciencia. Algunos de nosotros hemos tenido el descaro de decirle, no quiero saber nada de ti. Y aún así Él no nos ha tratado como merecen nuestras acciones, como lo vimos en Deuteronomio 17. Cualquiera que hubiera actuado con esa soberbia, porque es una soberbia abandonar a Dios, merece la muerte instantáneamente. De esa manera era como los israelitas quitaban el pecado de Israel para que Dios los siguiera bendiciendo como nación. Sin embargo, en su gracia, pues vivimos y hacemos y decimos y abandonamos a Dios, y Dios nos ha tratado como merecen el haber hecho de esa manera. Entonces nos recuerda y nos advierte que es así algo terrible. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aquí está el texto que buscaba. Números 14, 18 nos dice: Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia. Perdona la iniquidad y perdona la rebelión. Y aunque de ningún modo tendrá por inocente al que es culpable. De ningún modo. Así que digas lo que digas, hagas lo que hagas y patalees. Si eres culpable de abandonarle, no te tendrá por inocente. Y ya lo sabes. ¿Por qué? Porque recibiste el pleno conocimiento de la verdad. No mi verdad, mi punto de vista, el punto de vista de la religión. No. Esto es la verdad. Y el haberla rechazado tiene consecuencias graves. Dios no tendrá por inocente al que es culpable, porque Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta los cuartos, dice. Números 14 y 18, la versión de la Reina Valera. Entonces, hermano, es algo muy sencillo, es muy obvio lo que dice el texto. No necesitamos ir muy lejos, aunque sería mejor indagar mejor. Pero nos dice, cuidado, es una alerta, cuando vemos estos señalamientos donde hay electricidad de alta corriente, y nos dice, cuidado, no te acerques. De la misma manera, no te alejes de Dios. No sé cómo te está yendo en tu vida, espero que te esté yendo muy bien. No te desanimes, hay momentos difíciles en la vida. Aún así, acércate a Dios. Aunque tuvieras que morir, acércate a Dios. La fidelidad es lo que Dios quiere, fidelidad. Sé fiel, seamos fieles hasta la muerte. Disfrutemos la vida también, lo más que se pueda, pero en la manera en que Dios la hizo, en que Dios la organizó, con orden, con paz, con rectitud, con justicia. Disfruta la vida. A pesar de que estamos en esta situación, seguramente Dios ha puesto ahí cosas muy buenas, a pesar de las circunstancias para ti y para mí. Entonces, hermano, no tengo más que decir. Espero que tengas una buena semana. Recuerda, es gravísimo abandonar a Dios. No claudiques. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por recordarnos quién eres y por la gracia en la que vivimos cada día, Señor. A veces las circunstancias o nuestros propios deseos nos alejan de ti, Señor, y te rogamos que nos perdones por una actitud tan soberbia. Ayúdanos a no ver tu texto como si fuera parte de una religión a la que pertenecemos, sino tu palabra es la verdad. Entonces, al habernos dado esta verdad, ayúdanos principalmente a recibirla, a creerla, a vivirla como está escrito, Señor. Ayúdanos a estudiarla, a entenderla. A veces se nos complica. Sin ayuda de herramientas o de personas que nos entrenen, pues se complica. Ayúdanos entonces, Señor, a crecer. Ayúdanos a recibirla. Y ayúdanos con los maestros y que tú nos has dado en la iglesia, Señor. Ayúdanos a crecer. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga.